En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 23 de octubre de 1956 que el pueblo húngaro, sometido al régimen comunista soviético, decidió sublevarse contra la escasez de bienes, el hambre y la represión comunista. Una delegación estudiantil decidió salir a las calles y comenzaron siendo 20.000 participantes que recorrían el centro de Budapest. Los manifestantes comenzaron a tirar las estatuas de Stalin y retirar el símbolo comunista de las banderas húngaras que ondeaban por toda la ciudad. Llegaron a las afueras del edificio del Parlamento y se incrementó la asistencia hasta alcanzar las 200.000 personas. Erno Gero, secretario general del Partido Comunista Húngaro, transmitió un discurso a la nación en la que describió a los manifestantes como una turba reaccionaria. La multitud, tras el discurso, comenzó a cantar la censurada Canción Nacional, cuyo estribillo decía lo siguiente: «Juramos que no permaneceremos más tiempo como esclavos». De pronto, un grupo de manifestantes entró en la delegación del edificio de la radio de Budapest con la intención de lanzar su mensaje a todas las casas húngaras y animar a la población a sumarse a la revolución. No tardarían en ser detenidos por la AVH, la policía secreta, por lo que la multitud montó en cólera y acudió a tratar de liberarlos. Desde el edificio, la policía abrió fuego contra los manifestantes, llevándose la vida de más de una decena. Ante la incapacidad por parte de la policía del régimen comunista húngaro de detener las protestas, se recurrió al ejército. Sorprendentemente, los soldados enviados a sofocar la situación decidieron unirse a los protestantes. Erno Gero no tuvo más remedio que solicitar a la Unión Soviética que el 24 de octubre, de madrugada, entraran los tanques soviéticos en Budapest. Los rebeldes decidieron armarse y organizarse en una defensa propia de barricadas por toda la ciudad. El 25 de octubre se iniciaron los tiroteos entre los rebeldes y soldados desertores y tiradores de la policía secreta enfrente del Parlamento. Erno Gero, asustado, decidió huir a la Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas y el gobierno colapsó. Su lugar sería ocupado por János Kadar, con Nagy como primer ministro. El combate se centraba principalmente en la capital, en Budapest, aunque por todo el país se atacaba a simpatizantes soviéticos y se vandalizaba cualquier símbolo comunista. El 28 de octubre se acordó un alto al fuego y para el 30 de octubre la mayoría de las tropas soviéticas habían abandonado la capital. El nuevo gobierno de Nagy abolió el sistema unipartidista y también la policía secreta, la VH, tan criticada por la población. Asimismo, se dio lugar la liberación en masa de presos políticos. La revuelta parecía haber sido fructífera, pero todo iba a cambiar cuando el 4 de noviembre la URSS da luz verde a la Operación Torbellino. Las tropas soviéticas entran de nuevo en el país y aplastan sin compasión al pueblo húngaro proclamando el gobierno revolucionario húngaro obrero campesino liderado por János Kadar. La revuelta se llevó por delante la vida de más de 3.000 civiles, la detención y deportación a los campos de concentración de más de 20.000 húngaros y el exilio de 200.000 personas que tuvieron que abandonar su país para evitar el yugo del comunismo. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 25 de octubre de 2020, hemos comenzado el programa recordando, ya que se cumplía el aniversario el pasado viernes de la Revolución Húngara, lo que supone estar bajo un régimen comunista que en muchísimas ocasiones parece olvidarse y parecemos normalizar cosas que no son normales. No es normal que se pueda hacer apología de un régimen tan totalitario y un régimen que ha causado tantos millones de muertos en el mundo. Es la ideología más criminal de toda la historia de la humanidad, que se dice pronto. Y sin embargo, aquí tenemos un gobierno, como es en el caso de España, con una parte importante de ellos que es comunista, declarados abiertamente, que cada vez que se cumplen aniversarios de criminales como el Che, como Fidel Castro, como Lenin, salen a aplaudirlos sin que pase absolutamente nada. Y esto lo que demuestra es que tenemos un problema serio sobre todo en los países hispanos, que desconocemos por completo lo que fue el comunismo y que, por supuesto, han sufrido el adoctrinamiento brutal, tanto educativo como también mediático.
Entre toda esta situación que estamos viviendo, que se parece mucho a lo que vivimos a principios del siglo XX, bueno, los que vivían en aquel entonces, pero cualquiera que le guste la historia y haya leído lo suficiente lo sabe, es como de nuevo estas ideas totalitarias, liberticidas, que buscan erradicar por completo la libertad del ser humano y, en definitiva, el progreso, lo que estamos viendo es que empiezan a tener cada vez más auge, no solo en España, sino también al otro lado del charco. Sin ir más lejos, hoy los chilenos deberán votar esa reforma constitucional, es decir, si hacen una nueva constitución o si siguen estando bajo la constitución actual, que es de 1980, aprobada bajo Pinochet, que es una de las críticas que se le hace, lo cual, pues bueno, que se apruebe una constitución como es el caso, la que tiene Chile, pues sí, tiene su parte negativa en el sentido de que fue aprobada por un régimen dictatorial, semidictatorial, dicen algunos, yo lo defino directamente como dictatorial, pero la realidad es que muchas veces lo que nos tenemos que preguntar es, vale, esto está mal, pero ¿el cambio? Es decir, ¿el remedio es mejor que la enfermedad o es peor que la enfermedad? Porque en el caso de Chile está muy claro. A mí, si me preguntasen, si yo pudiese votar, yo votaría rechazo, pero de todas, todas. No votaría a favor de ese proceso constituyente que abre un melón que comenzó en noviembre del año pasado con ese estallido social que algunos dijeron, bueno, es que nos han subido el pasaje del metro, el gobierno de Sebastián Piñera, que es una especie de Macri, un Rajoy, en fin, pues lo que hemos tenido en los países hispanos gobernando en los últimos años, que dicen ser centro-derecha, en realidad no son nada, lo único que quieren es tener el poder, no tienen ideales, no tienen valores, no tienen ni siquiera un plan para sus propios países. La realidad es que Bachelet, que era socialista, subió el pasaje del metro muchísimo más y no ocurrió absolutamente nada. Para el que no conozca la realidad chilena, yo pues por suerte pude vivir ahí, lo conozco bastante bien, de primera mano, pude vivir lo que supone vivir en Chile, los problemas que tiene Chile, porque es cierto que Chile es un país con problemas. Chile es una especie no es una oligarquía, no de partidos, sino de empresarios, como los Luxi, los Angelini, los Pullman, que controlan prácticamente casi todo el país. Es cierto que Chile tiene problemas. De hecho, tiene unos niveles de deuda privada que son bestiales. Una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando llegué a Chile era lo caro que era vivir en Chile. Era muy caro y sobre todo viendo el sueldo medio que tenían los chilenos. A pesar de ello, insisto, todos los países tienen sus problemas. En Chile, por ejemplo, si nos vamos a los datos que son macroeconómicos, es decir, que nadie puede negar, la renta per cápita, el PIB per cápita en Chile, bajo ese comunismo de Allende, que ahora hablaremos de esa parte, ese fragmento que todavía existe en Chile y que en realidad son los principales impulsores de todo esto, con Allende era de $700. Ahora estaban por encima de los $15.000. Y si uno ve cómo ha ido evolucionando la renta per cápita, es muy sencillo. Uno ve cómo se desploma bajo Allende y cuando llega Pinochet comienza a aumentar. ¿Esto es ser pro Pinochet? No, esto es que es la realidad. Oiga, esto es como cuando hablamos de la economía franquista. ¿Es ser pro-franquista decir que bajo el régimen de Franco se produjo un milagro económico español? No, es la realidad. Son los hechos, son los datos. ¿Por qué? Porque se apoyaron en el libre mercado y se apoyaron en políticas mucho más liberales que las que habían implementado previamente. Lo cierto es que si en Chile, que todo apunta a que va a salir el apruebo, es decir, a que van a abrir un proceso constituyente, el desastre está asegurado. Pero asegurado. Chile es el país más próspero y libre de Sudamérica, pero a partir de este momento va a dejar de serlo. Y en lo que se va a encaminar es a una situación que va a ser, desde luego, la nueva Argentina de Sudamérica. Y esto lo que conlleva será pues, mayor inflación, mayor pobreza, mayor miseria, en definitiva, destruir el país, que ya lo han hecho. Porque es evidente que cuando comenzaron estas revueltas, estos estallidos sociales, muchísima gente de buena fe se sumó a la causa. Yo conozco personas que se sumaron a la causa y que no son peligrosos comunistas, pero que es verdad que como tenían muchísimos problemas, sobre todo ese endeudamiento privado del que les comentaba antes, pues sí, evidentemente había gente que creía y necesitaba un cambio. Pero muchas veces, y sobre todo en una situación como la que está viviendo Chile o situación en la que está viviendo España, sin más lejos, una sociedad que tienes completamente polarizada cada vez más, no se dan las condiciones para hacer una reforma de este calibre. En Chile, Piñera, que es un cobarde miserable, pues decidió claudicar.
con tal de mantenerse en el poder, decidió decir, bueno, pues vamos a intentar hacer una nueva constitución. Y esperemos que no, ojalá que salga el rechazo, es muy difícil porque la mayoría de encuestas, por decir todas, dan la victoria al apruebo de una forma descarada. Veremos también el porcentaje que participa, porque en Chile no es normal. De hecho, en las elecciones suelen votar menos del 50%. O sea, tiene un porcentaje de participación muy, muy, muy bajito. No es un país, aquí es que nos creemos, mucha gente se cree que lo que pasa en España es lo que pasa en el mundo, propio de la ignorancia, que no conoce cómo funciona otros lugares del planeta. Nos creemos que ir a votar, aquí tenemos un 65, incluso un 70% de participación, es una cosa excepcional. En la mayoría de países el porcentaje es bastante menor, en el caso de Chile no alcanza ni siquiera el 50%. Pero veremos cuánta gente vota en este plebiscito, veremos el resultado, dando por hecho que desgraciadamente va a ser el apruebo. Lo que va a vivir Chile es, primero, una constitución que luego se tendrá que determinar quién la hace. Porque dentro de esas preguntas hay dos preguntas. Una, ¿usted está a favor o en contra de cambiar la Constitución? La gente puede decir apruebo o rechazo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se debe articular la nueva Constitución? Porque claro, tú te cargas una, pero ahora ¿qué haces? ¿Qué es lo que ofreces? Y hay dos opciones. Una que es directamente que sea la ciudadanía, lo cual es terrible. Y la otra que es un concepto mixto, que sería entre ciudadanos y parlamentarios. Sea como sea, la realidad es que esta batalla, que comenzó siendo una batalla ideológica y que se aprovechó la excusa del aumento del pasaje de metro, la realidad es que si gana el apruebo, la Constitución, la que la va a hacer realmente va a ser estos grupos de izquierdas, partidos comunistas. Yo cuando vivía ahí recuerdo Camila Vallejo, que era una chiquita joven, ahora ya no es tan joven, porque estoy hablando hace 6 años, 6 años efectivamente, cuando yo estuve viviendo en Chile, porque ahora ya no es tan joven, claro, pero esta estaba todos los días en televisión, todos los días sin excepción. Un poco lo que ha pasado aquí en España, que se le ha dado un poder mediático brutal a esta gente y claro, evidentemente, pues la masa acaba engullendo todo este tipo de mentiras. Y el que se cree que con buena voluntad iba a cambiar la Constitución, que hay gente en Chile, dentro, por ejemplo, digamos, del grupo de Piñera, que está muy dividido, hay gente que está a favor, gente que está en contra, hay gente que no, que cree que de verdad un nuevo cambio constitucional va a ser positivo, porque se va a redactar y se va a pulir todos los fallos que tiene la Constitución actual. Hay que ser un completamente ingenuo, completamente ignorante, para creer que esto va a ser así. La batalla te la va a ganar, primero, el que cuenta con más recursos económicos que tú. Segundo, el que cuenta con una capacidad de movilización infinitamente superior a la tuya. Y tercero, el que cuenta con los poderes mediáticos, es decir, todos los medios de comunicación importantes a su servicio. Hay gente que esto pues parece que lo desconoce. Entonces, en Chile, la Constitución que se apruebe y que se redacte va a ser una Constitución puramente socialista. De hecho, hay varias cuestiones que ya se quieren incluir en esa Constitución, que ya se han dicho, que para empezar, esto sería paritario. Es decir, los mismos hombres, las mismas mujeres. ¿Cómo? O sea, antes de la importancia, que no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, una Constitución, digamos, es el reglamento general que rige un país, pues ya tiene que ser paritario. Es decir, no medimos en cuestión de la valía, en cuestión del talento, no. Ya según el sexo, ya mitad y mitad. Eso ya fijado. Pues que aparte, por ejemplo, también se quiere dar un porcentaje de esos escaños que saldrían en las próximas elecciones a los indígenas reservados per se, los mapuches, principalmente situados al sur del país. De hecho, dentro de los mapuches hay un grupo bastante violento y era común, yo recuerdo cuando estaba viviendo allí, escuchar en la radio o en la televisión noticias de un grupo de mapuches ha entrado en casa de no sé quién y los ha matado, porque consideraban que habían construido la casa en su tierra, en su territorio, y eso era inaceptable. Es decir, Chile ha renunciado y se ha ido en manos de esta chusma totalitaria. Poco a poco han ido cediendo, poco a poco han ido renunciando los que podían dar la batalla y el resultado es este. Pues es que es normal. ¿Qué espera la gente cuando tú tienes todo el sistema de comunicación centrado en un mensaje? Pues al final la gente se cree que ese, evidentemente, es el mensaje correcto. Y en Chile existe este movimiento fuerte que pues, tiene una idea de Allende, obviamente no han vivido el comunismo o lo han olvidado bastante rápido porque, por ejemplo, en Hungría o en Polonia, países que fueron sometidos tanto a los nazis como a los comunistas, no quieren saber nada de eso. Dicen, no, es que gana Orbán en Hungría. Normal, obvio, lógico. Es que en Polonia gana la derecha. Claro, ¿cómo no va a ganar la derecha
Si es que lo tienen muy reciente. Podríamos hablar un día de los Armia Krajowa, que desde luego es muy interesante, que es la resistencia polaca que se tuvo que enfrentar tanto primero a nazis y después a comunistas. Eso da para un programa especial. Pero bueno, como la actualidad es la que es, no lo vamos a hacer en este programa, pero lo vamos a dejar apuntado para próximas entregas. Pero la realidad es que en Chile esta situación lo que va a suponer es el fin de ese país libre y próspero de Sudamérica, el más libre de todos y el más próspero de todos. El país que había conseguido un milagro económico que era, vamos, aplaudido por muchísimas partes del mundo. Sin embargo, la propaganda, la mentira, ha acabado de destruir por completo la nación chilena. Ojalá salga el rechazo, porque ahí aún podría haber alguna esperanza, porque esta es otra. Si ustedes creen que saliendo el rechazo toda esta gentuza criminal y delincuente no va a salir a las calles a reventar el país, como ya lo han hecho, que lo han destrozado por completo, pues están muy equivocados. Pero esto ocurre cuando tú vas dando armas y sobre todo cuando hay gente que se cree que cambiar la Constitución es llego aquí, digo, estos son los 4 problemas y solamente los vas a detectar tú, solamente vas a participar tú en el cambio de la Constitución y claro, evidentemente, pues te ganan la batalla los que son bastante más hábiles que tú. Aquí esto es lógico y es normal. Y cuando Piñera planteó un proceso constituyente, él creía que iban a poder influir en la opinión pública. No vas a influir nada. No vas a influir absolutamente nada. Y la Constitución la acabarán redactando los que, como digo, tienen el poder mediático y el poder económico, porque sin dinero poco puedes hacer. Y sobre todo, sin capacidad de movilización, que sí que la tiene el movimiento comunista en Chile desde hace ya muchísimos años. Que es exactamente lo mismo que pasa en España. Si es que yo siempre lo digo, nuestros hermanos al otro lado del charco nos lo muestran siempre. Nos dicen, miren, esto es lo que hemos hecho en Argentina y estos son los resultados. Nosotros, en vez de aprender en España, decimos pues que esto es un fracaso estrepitoso. No, decidimos que vamos a probar suerte a hacer lo mismo creyendo que el resultado va a ser distinto. Vale, claro, es que eso es Sudamérica. No sé, yo esta soberbia que muestra el pueblo español hacia lo que ocurre, sobre todo en Sudamérica, como dicen, es que eso es Sudamérica. ¿Cómo que eso es Sudamérica? Pues si tú te estás demostrando todos los días que eres igual de inepto que la mayoría de sociedades hispanoamericanas, pues es que es exactamente igual. Exactamente igual. Lo mismo que ocurre en Argentina puede ocurrir aquí. Y si no ha pasado es porque estamos dentro de la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea, la suerte es que la masa monetaria no la puede determinar el gobierno español. Si no, ustedes se creen que no estarían dándole el billete de imprimir billetes constantemente a la maquinita para imprimir billetes y tendríamos un Estado con una inflación brutal. Pues es que ya lo vivimos en principios, finales de los 70, principios de los 80 y también en los 90. Pero no sé por qué en España la gente cree que es como, no sé, intelectualmente o moralmente superior a los sudamericanos. Y no, y ellos siempre, siempre tienen la decencia, la verdad es que es un detalle por su parte, de mostrarnos qué es lo que no tenemos que hacer. Y Chile nos lo está diciendo, oiga, a ustedes que sepan que si quieren cambiar la Constitución esto es lo que hay. Y el resultado sería exactamente el mismo. Pues ganarían los que tienen todos los medios de comunicación, todas las televisiones a su servicio y establecerían una Constitución que eso lo vamos a vivir en España. Ya lo veremos, escucharemos poco a poco. Podemos lo lleva haciendo ya bastantes años diciendo que la Constitución hay que cambiarla, pero porque dicen que está anticuada, lo cual demuestra un desconocimiento absoluto porque de hecho es de las más modernas que hay en Europa. Entre otras cosas porque nosotros la Constitución la hicimos en 1978 porque estábamos en una dictadura, mientras que la mayoría de países europeos su Constitución es mucho más previa a la nuestra. O sea, y si hablamos de la Constitución de Estados Unidos ya ni les cuento. Pero la ignorancia del pueblo acaba siempre provocando este tipo de cosas. Y respecto a nivel nacional, lo que hemos visto esta semana, lo que ha sido el debate, la moción de censura, ahora lo vamos a repasar con Rosa Díez. Vamos a hablar de todos estos temas, de la realidad política, que desde luego es trágica, que vive en España en una situación terrible. Ahora que amenazan, se han dado cuenta que ahora viene la segunda ola. No, la segunda ola lleva aquí desde agosto. Otra cosa es que usted no haya hecho absolutamente nada, que es una cuestión diferente. Ya vuelven a amenazarnos con encerrarnos, con aplicarnos toques de queda, en definitiva, con arruinar el país por completo debido a la ineptitud de la nefasta gestión que ha hecho el gobierno central desde el principio. Pero en relación a la moción de censura, hablando de este sometimiento a la izquierda propio de esta gente que dicen ser liberales y que es mentira. Yo estoy bastante cansado de estos que dicen, no, somos liberales. Ciudadanos dice que es liberal. El liberal no tiene nada, pero absolutamente nada. El PP salía Casado haciendo un discurso que yo lo compraría. Pero este discurso es maravilloso, es magnífico. Ahora bien, si usted es tan liberal, ¿por qué
acepta y por qué apoya una ley, como es la Ley Integral de Violencia de Género, que directamente se carga el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos? ¿Qué tipo de liberal es ese? Entonces usted no diga que es liberal porque eso es mentira. Dentro del liberalismo hay muchas corrientes, evidentemente, faltaría más, pero no hay ninguna que defienda que los ciudadanos no sean iguales ante la ley. Es decir, que la palabra de una mujer valga más que la palabra de un hombre, eso no es ser liberal. Igual que tampoco lo es discriminar a los ciudadanos según la lengua que hablen. ¿Y por qué ustedes en las comunidades en las que gobiernan bilingües permiten o obligan que para trabajar en el sector público tenga uno que hablar gallego, valenciano, lo que sea? Es que me da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es discriminar. Eso no es ser liberal. Eso es crear ciudadanos de primera y de segunda con leyes que has aprobado tú. O sea, aquí este rollito de, no, nosotros lo que buscamos es la libertad individual. Pues póngalo en práctica. Puede ponerlo en práctica en algunos lugares. ¿Y por qué no lo hacen? Porque es mentira, porque no son nada, porque lo único que quieren es el poder. Y sabían, más de un tonto ha salido diciendo, Casado ha ganado las próximas elecciones. Sí, ha ganado mucho las próximas elecciones. Pero respecto a ese debate, para mí lo más terrible, que el discurso de Vox, desde mi punto de vista, fue desafortunado en varias cuestiones. Primero, ponerte a hablar de la Unión Europea bajo los términos en los que habló el señor Abascal, que yo estoy convencido que él no piensa eso. Pero bueno, como le escriben los discursos, pues eso es lo que él dice. Y hablar de la Unión Europea, decir que se parece al Tercer Reich de Hitler, pues bueno, es cuanto menos discutible. Decir que es como la Unión República Soviética Socialista. Pues si le cuentas a estos húngaros con los que empezamos el programa qué opinan, pues seguramente dirán, oiga, usted no sabe lo que está diciendo. Porque esa es la realidad. No sabes lo que estás diciendo si dices eso. Pero es que además, este ataque a Bruselas, que dice que se entromete, es una injerencia constante en la soberanía de las naciones, lo cual es cierto, porque es que, vamos a ver, no vamos a negar la evidencia, la Unión Europea es un ente supranacional, pero gracias a Dios que estamos dentro de la Unión Europea. Si no, como decía antes, la masa monetaria la utilizaría el señor Sánchez, el déficit lo pactaría el señor Iglesias y los presupuestos generales del Estado serían aprobados por Adriana Lastra, Carmen Calvo y toda esta tropa que tenemos sentados en el gobierno, Ábalos, en fin, esta pandilla de analfabetos. ¿Soberanos? Soberanamente arruinados, sí, claro que sí. Si usted quiere tener soberanía, yo siempre digo lo mismo, si quieres tener soberanía, si de verdad quieres tener un sistema democrático fuerte, te lo tienes que ganar. Se lo tiene que ganar la sociedad española. O chilena, o colombiana, o argentina, me da igual. Si no, pues por supuesto que pierde la soberanía. Algunos dicen, no, mira, Suiza, que bien le va. Sí, Suiza. ¿Qué tiene que ver el español con el suizo? Nada. El Reino Unido, ¿tú eras partidario del Brexit? Sí, yo era partidario del Brexit. Efectivamente, en el Reino Unido, no en España. Entre otras cosas porque, por ejemplo, la moneda, el Reino Unido la había mantenido, en España no. Imagínense, fuera de Europa, ¿y qué hacemos con la peseta? O el Pedro Pablo, o la coleta, o los colaus, o lo que se inventasen. ¿Qué valor tendría? Ninguno, porque la demanda interna sería muy escasa y la externa prácticamente nula, solo para que los turistas vinieran aquí a veranear por 2 duros. Y la hiperinflación estaría garantizada. La realidad es que hay mucha gente que yo creo que desconoce hasta qué punto la Unión Europea tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Y entre otras cosas es que nos resta soberanía. Una soberanía que, desde luego, que con la población actual que tenemos, yo no quiero que la tenga. Si mañana me dice igual que en Chile, ¿en Chile te gustaría que fuesen los ciudadanos los que redactasen la Constitución? No, ni de broma, que santo. No. Ah, pero es que entonces no crees que eso es lo más democrático. Bueno, primero deberíamos hablar qué es democracia. Pues claro, aquí damos por hecho que la democracia, por ejemplo, incluye el sufragio universal, lo cual es mentira, porque al principio la democracia no era así. O sea, que esto que la democracia es lo que yo digo, o la democracia tiene que ser así, pues bueno, es cuanto menos discutible. Según. Pero bueno, aquí muchas veces se hacen juicios de valor generales y no se puede hacer las cosas así. Y lo mismo ocurre con la Unión Europea. No se puede hacer un juicio de valor general. Tiene que ser particular. ¿Usted le gusta la Unión Europea? Bueno, pues si yo estuviese en Suiza, no sería pro Unión Europea, evidentemente. Británico, pro Brexit. En España, más europeo que vamos, que Helmut Kohl, y que Adenauer y qué compañía, por supuesto que sí, muchísimo más. Claro. ¿Por qué? Porque los miembros que tenemos son los que son. Y hay que saber que muchas veces las cosas siempre se pueden mejorar, pero muchas más veces se pueden empeorar. Vamos a poner un fragmento de lo que dijo, que para mí fue lo peor de la moción de censura, lo que le dijo Pablo Casado a Santiago Abascal. Un mensaje durísimo que no se le ha visto utilizar ni siquiera con los proetarras de Bildu
ni con Sánchez, ni con Iglesias. No, o sea, fueron descalificativos incluso personales a Santiago Abascal. Vamos a escuchar lo que dijo Casado y vamos a escuchar cómo respondió Santiago Lo que hoy nos Abascal. convoca aquí es una moción de impostura. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia, pero Vox, para estas cosas tan prosaicas, ni está ni se le espera. 3 meses creando expectación y atacando al Partido Popular, para nada. Lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara. No. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Hasta aquí hemos llegado. Son ustedes la derecha que más gusta a la izquierda y eso es todo lo que ya son. No es que no nos atrevamos. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Quien vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. Ha criticado la presentación de una moción de censura porque no dan los números. La petición de reprobación a Pablo Iglesias que ustedes han presentado tiene los números suficientes y que, por cierto, nosotros vamos a apoyar. Usted hoy aquí ha venido a colocarse en una equidistancia imposible. Pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna. Yo no te voy a devolver con la misma moneda. Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo? Salir aquí para patear de una manera inmisericorde a sus propios socios. No contribuiré al espectáculo que usted ha dado hoy en esta tribuna. Lo lamento profundamente y le pido que rectifique. Lo que estamos pidiendo es ya no que ustedes cojan el timón, sino que no sean sus botes salvavidas. Usted le ha dado un bonus track a este Gobierno para los próximos meses. ¿Qué querían? ¿Apoyar a Susana Díaz en vez de a Juanma Moreno? ¿Querían apoyar al señor Diego Conesa en vez de al señor Fernando López Miras? ¿Al señor Gabilondo en vez de a la señora Ayuso, a la señora Carmena? La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted dejó aquí ayer. ¿Sabe a qué suenan esos aplausos? A la música de la orquesta del Titanic cuando se hunde. No lo comprenden muchos españoles, por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles, pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Pues este fue el rifirrafe que tuvo Pablo Casado con Abascal. Abascal en la réplica estuvo brillante. Porque otro coge y le dice, mira, hasta aquí hemos llegado, pero no. La verdad es que Abascal estuvo muy bien, muy acertado en esto, porque estuvo desacertadísimo en muchas partes del discurso, que yo sé que hay gente que le gustará, bueno, pues para eso vivimos en un país libre y cada uno tiene una opinión. A mí no me gusta ese discurso antieuropeo, no me gusta tampoco ese discurso anti-inmigración, porque es cierto que la inmigración ilegal es un problema, sí, hay que combatirla, pero yo, por ejemplo, no soy partidario. Y una vez entra un inmigrante ilegal en este país y se dedica a recoger la fresa o las aceitunas que no quieren recoger los ciudadanos españoles porque están subvencionados en sus casas y prefieren no trabajar, pues esa persona no la expulsaría por el hecho de ser ilegal. Ahora, una persona que delinque, por supuesto que sí, fuera. Soros, pues bueno, esto de Soros, es que estos cuentos de que hay un tío dominando el mundo, pues no me los creo. Y además no creo que sea una preocupación para los ciudadanos españoles. Y además no creo que sea el motivo de la censura. Y además no creo que eso sea algo que le vaya a hacer ganar votos a Vox. Al contrario. Al contrario. Pero bueno, esto ya es un problema de ellos, ya se apañarán igual que el Partido Popular. Si se cree el Partido Popular que así va a conseguir ganar apoyos, pues se equivoca. De hecho, lo que hace es reforzar que los votantes de Vox sigan votando a Vox. Y tú necesitabas, sí o sí, quitarle a Vox una parte del pastel si quieres gobernar este país. ¿Se creen que van a conseguir quitárselos a Ciudadanos? Bueno, a ver si Ciudadanos desaparece mañana, sería lo mejor que nos podría pasar a España, ¿no? Pero no está tampoco nada claro que eso vaya a ser así. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Esa forma, esa soberbia de insultar y sobre todo de hacer la caricatura, repito, de Santiago Abascal, presentándolo como un peligroso nazi que viene aquí a arrasar el país. Yo, insisto, no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Vox. Muchísimas. Pero hay cosas que dice que son verdad.
Cuando hablan de la Ley Integral de Violencia de Género, es que es un hecho, no es una opinión. Claro que tienen razón cuando dicen eso. Cuando denuncian que no hay independencia judicial en España, claro que tienen razón, es un hecho, es una verdad. Cuando el señor Abascal denuncia que la ley de memoria histórica no es memoria histórica, sino en realidad es un intento de falsear la historia y hacer olvidar a los españoles todas las atrocidades que cometió el bando socialista, es verdad. Y miren si es verdad que el Partido Popular lo llevaba eso en su programa electoral. Y cuando llegaron al gobierno no hicieron nada. Y cuando el señor Abascal dice que en España hay un problema para la creación de empresas y hay un problema con la propiedad privada, es verdad, porque son hechos. Otra cuestión es cuando queremos hablar del tema de Europa. No comparto en absoluto ni su visión sobre Europa, ni su visión sobre el aborto, ni su visión sobre la eutanasia. Pero bueno, hay cosas que tiene razón. Y tratar a Vox como un partido fascista es, primero, no saber lo que es el fascismo, porque es no tener ni idea de lo que es el fascismo. Y segundo, cuando los tratan de nazis, es no tener ni idea. Porque, entre otras cosas, los nazis eran muy amigos, por ejemplo, del Gran Mufti de Jerusalén. Tanto es así que hasta en la Wehrmacht contaron con soldados musulmanes y uno de sus principales aliados por la zona eran los musulmanes. Y Vox no creo yo que sea un partido pro-musulmán, especialmente, vamos. Algún tonto a lo mejor se creerá que sí, pero es que algún tonto son estos que le dicen al Gran Mufti de Jerusalén y dicen, ¿cómo? ¿El qué? ¿De qué me está hablando usted? Porque no tiene ni idea de lo que es. Escribimos un artículo en el Liberal al respecto, muy interesante. Pero bueno, la realidad es que en lo que hizo Pablo Casado, despreciable. Ese tono chulesco, esa agresividad con Santiago Abascal, que insisto, el poder del Partido Popular, en la inmensa mayoría de los sitios en los que está, si no es por Vox, no lo tiene. Ya solo con eso, tápate un poquito. O sea, no vayas dando lecciones de moral, nosotros somos distintos, bla, 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 bla. Si gracias a ellos estás gobernando, si gracias a ellos pagáis las nóminas, ¿qué estás diciendo? Y sobre todo, a un tipo que, insisto, te gustará más o menos, pero un tipo que se ha jugado la vida por la libertad, merece todos los respetos. Y me da igual que sea del Partido Socialista, que sea de Vox o que sea del Partido Comunista. Es que me traes sin cuidado. Esa gente que vivía con escolta todos los días y que cada día de su vida podía ser el último, se merece muchísimo más respeto que tú, Casado, que estabas en Ávila haciendo el tonto, luego en Madrid entre algodones y que te inventaste que habías hecho un máster en Harvard y luego era un cursillo en Aravaca. ¿Pero qué lecciones de moral estamos dando? En fin, yo creo que el Partido Popular, muchos dicen, no, hagan las próximas elecciones. Lo dudo bastante, entre otras cosas, porque si se cree que puede quitarle votos a Vox de esta forma, no le va a quitar ninguno. De hecho, al revés, reafirma a muchos votantes de Vox, es decir, yo no vuelvo a votar al PP en mi vida. Y si cree que va a conseguir quitarle los votos al PSOE, es que no tienen ni idea de la manipulación a la que está sometida el ciudadano español, porque si no, no lo vería como una mala estrategia, diría, puede funcionar. Puede funcionar esto de decir, oiga, nosotros nos alejamos de Vox, pero la realidad, querido amigo, es que en cuanto interese dejar de criticar a Vox y darte palos a ti, te los van a dar. Y tú no tienes nada para combatirlo. O sea, tú puedes poner un tuit, puedes poner una publicación en Instagram o lo que te dé la gana, pero no tienes el poder mediático que sí que tienen ellos. Y si se creen que un editorial del diario El Mundo, que leen cuatro, eso hace cambiar la opinión del personal y hace cambiar la intención del voto, en fin, es no haberse dado cuenta de cómo funciona la realidad. Pero bueno, vamos a repasar lo que fue esa moción de censura con Rosa Díez, a comentar con ella qué es lo que opina al respecto y también a comentar un poco la situación a nivel nacional, que desde luego que es bastante preocupante. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el lujo de contar con Rosa Díez. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jano. Pues vamos a hablar lo que todo el mundo ha estado hablando casi esta semana, la moción de censura. ¿Qué opinas tú sobre el papel del Partido Popular, sobre el papel de Ciudadanos y también sobre el papel de Vox? ¿Tú crees que la moción de censura era necesaria presentarla? Vamos a ver, yo creo que sobran motivos para presentar una moción de censura a este gobierno, al gobierno de Sánchez e Iglesias. No creo que incluso entre los votantes del Partido Socialista hay, estoy segura, un montón de gente, yo conozco a muchos, porque yo tengo muchos amigos todavía en ese círculo de la izquierda histórica y de la socialdemocracia cuando era una cosa seria. Mucha gente que está absolutamente en contra de lo que está haciendo Sánchez y su gobierno en muchos ámbitos, desde el ámbito de la justicia hasta el ámbito de la economía, hasta el ámbito de las libertades, es decir, en todos los frentes en los que el gobierno de la nación ha tomado la decisión de romper la cohesión entre españoles,
de parasitarse en las instituciones y de destruir el 78, el espíritu y el contenido de lo que supone el espíritu del 78, el sistema del 78. Bueno, entonces, ¿razones para presentar una moción de censura? Pues hay, pero muchísimas razones. Yo creo que nunca ha habido más razones para presentar una moción de censura contra un gobierno que en este momento. Entonces, sobran las razones, sobran los motivos, como el artículo que publiqué en vuestro periódico, en El Liberal, hace un par de días. Por tanto, a mí me parece indiscutible eso. Ahora bien, a partir del momento en el que Vox anuncia y presenta la moción de censura, bueno, primero Vox cometió el error, a mi juicio, pero esto es opinable, de anunciarlo con meses de anticipación. ¿No? Si va a presentar una moción de censura, la presentas y punto, y ya está. El factor sorpresa, de hecho, luego le vino mal porque el PP se la pudo preparar durante muchos meses a ver qué hacemos, qué no hacemos. Pero aparte, Jano, que cuando el país se nos está yendo por la fregadera, sí, la sorpresa debía ser lo menos importante, ¿no? Entonces, bueno, tú presentas una moción de censura porque hay motivos para censurar al gobierno y porque el único instrumento constitucional que tienes en tu mano es ese. O sea, no tienes otro instrumento constitucional que ese. Es una reprobación que en España tiene la forma de moción de censura. Bueno, pues la presentas. Entonces, bueno, pues a mí me parece que anunciarlo y tal y no sé qué, pues, en fin, no me pareció correcto. Pero según iban pasando los meses, había más razones para presentar la moción de censura. Entonces, ha pasado una cosa muy curiosa que yo creo que es inédita. En vez de mirar si hay argumentos para la razón de censura, no solo el gobierno, sino toda la casta mediática que está alrededor del gobierno, se han puesto a analizar a quién le favorece o le perjudica la moción de censura. Entonces, le han colocado a Vox en una posición de que le negaban la legitimidad para presentarla. O sea, le negaban el derecho a presentar la moción de censura. Entonces, ¿tú te acuerdas, bueno, no te acordarás físicamente o tal, pero lo hemos vivido, lo hemos repasado todos estos días, cuando presentó Iglesias una moción de censura contra Mariano Rajoy? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué se centró la opinión publicada? Los partidos políticos se centraron en nada, en la moción de censura, y anunciaron lo que iban a hacer cada uno respecto a la moción de censura. Nadie le discutió el derecho a Pablo Iglesias de presentar una moción de censura. Nadie, desde el PSOE no le dijeron no tiene usted votos, no le convirtieron en el enemigo porque no tenía votos, y ahora, sin embargo, Vox era el enemigo. Entonces, bueno, ya esto se fue configurando de esta manera, como en España además no hay prensa libre en general, sino que hay prensa pública y prensa concertada, o sea, eso es lo que existe en España. Bueno, pues todo Vox teniendo que defenderse de la moción de censura. Es que no suma, empezó a decir el PP, es que no sirve para nada. Entonces, todas las iniciativas que presenta el Partido Popular en el Congreso de los Diputados que no tiene votos no sirven para nada. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿pero de qué estamos hablando aquí? O sea, ¿qué degeneración democrática es esta? Bueno, a partir de ahí, pues llega el momento de la moción de censura. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas, Vox, Ciudadanos y PP, para tener un discurso común a la hora de presentarla. Me hubiera gustado muchísimo. Eso obviamente era imposible, no estaba dentro de la estrategia de los partidos, sobre todo del PP y de Ciudadanos, porque Vox formalmente al menos lo ha ofrecido. Yo no sé si tenía interés o no, pero lo ha ofrecido. Sí, yo recuerdo que Vox incluso le ofreció a Casado liderar la moción. Claro, y dijeron que no. Y le dijo más, si la presentas, retiro la mía. O sea, le dijo más que eso. Si tú la presentas, yo la retiro. Bueno, entonces llega el día de la moción. A mí, Abascal no me gustó, decirlo. Yo creo que cometió, algunos errores, que igual no son errores, pero bueno, de su discurso hubo aspectos que me parecieron absolutamente desafortunados, porque puede formar parte de su ideología, pues pensar que la Unión Europea es un lastre en vez de un beneficio, que es lo que yo pienso y lo que creo que a todas luces es en este momento, siempre, pero en este momento y particularmente frente a este gobierno. Puede pensar que China se ha inventado el virus o qué tal, puede hablar de Soros, puede hablar de lo que quiera, pero, a ver, ¿por qué no encontrarse en lo que la inmensa mayoría de los españoles estamos de acuerdo? Y es en el daño que este gobierno está haciendo a la democracia. Pero si no tienes que encontrar otros argumentos más ideológicos, más partidarios, céntrate en defender lo común, ese espacio de la inmensa mayoría de españoles. Entonces, bueno, yo aparte que no comparto esa reflexión, me pareció de una torpeza brutal y además no comparto el fondo. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? En fin, aparte de que a mí me pareció desolador que escogiera esos argumentos que, en fin,
un desastre porque la moción de censura no la presentaba por eso. No era contra Macron o contra Europa, sino que era contra Sánchez. Entonces, desviar la atención. Bueno, pues que ese discurso le dio la coartada a Casado para hacer lo que había decidido hacer de antemano, que era votar en contra. Entonces, ¿qué es lo peor? De Inés Arrimadas es que no creo ni que merece la pena que nos detengamos, porque ella está ahí pues a lo que mande Sánchez y a lo que le diga Vives. O sea, ¿cómo hacemos para que me tratéis mejor y me deis un poquito de oxígeno y tal? Y lo lamento muchísimo, de verdad, lo digo sinceramente, pero no has visto hoy que sale ahí a ofrecerse a Sánchez para lo que sea. Y a decirlo públicamente que se ha ofrecido para lo que sea, como si le hubiera entrado un ataque de celos. Anda, a ver si le dije ahora de comodín al nuevo Casado y entonces me quedo yo descolocada y tal. O sea, que de lo de Inés Arrimadas en la moción, nada que decir. Lo de Abascal, lo peor de Casado, no, a mi juicio, no fue el voto en contra. Porque sobre eso, pues oye, cada partido establece su criterio. Las formas, quizás. No, la elección de los argumentos. Sí, es decir, a ver, es que ir contra la persona, cuando tú haces un discurso, cuando el líder del primer partido de la oposición hace un discurso ad personam contra quien ha presentado una moción de censura contra un gobierno que censuramos la inmensa mayoría de los españoles, elige la descalificación personal, lo que está mostrando es una enorme debilidad. La debilidad de Casado se ve en los argumentos que utiliza. El complejo de Casado se ve en los argumentos que utiliza contra Santiago Abascal. Recriminarle a Santiago Abascal, citarle a las víctimas de ETA a Santiago Abascal. Sí, es que fue muy fuerte. Perseguido por ETA. Sí, o sea, sí. un tipo perseguido por ETA. Pero, ¿qué dices? Decirle, te hemos dado trabajo durante 15 años. Sí, para mí eso fue lo peor. Cuando le dijo que prácticamente gracias al PP había podido, que además hay que recordar que Casado no ha cotizado en su vida, o sea, no ha trabajado nunca, siempre ha estado viviendo de eso. Pero es que además... Abascal dicen algunos también, sí, bueno, pero es que Abascal se estaba jugando la vida, que es una cosa muy distinta. No, porque Abascal era concejal. Claro, ¿Qué pasa? ¿Que los concejales nos paga el partido? Claro, y además rodeado de escoltas. O sea, vivía rodeado de escoltas Abascal mientras Casado estaba disfrutando de una vida maravillosa sin ningún tipo de problemas. A mí eso me molestó, me pareció terrible cuando hizo eso Pablo Casado. Pero perdóname que te insista, Jano, es que es peor, es el sentido patrimonial de las instituciones. O sea, te hemos pagado. Pero ¿cómo te hemos pagado? Pero si yo era concejal que me habían votado, porque sí, Santi Abascal después se vino a Madrid, lo trajo a la Comunidad de Madrid, lo pusieron allí, estuvo unos años allí. Bueno, puedes pensar que eso es una... Sí, la fundación aquella que cobraba que hacer nada. Recogido y tal y no sé qué. Pero los años que yo he estado de concejal en Amurrio, jugándomelo todo, pero ¿me pagabas tú o qué? O sea, ese sentido patrimonial de las instituciones, bueno, me pareció un despropósito, o sea, elegir el cuerpo a cuerpo, en fin, un despropósito, o sea, tremendo. Y luego ya para rematarlo, no sé si has leído hoy en El Mundo una crónica en la que el aparachic del PP presume de que lo sabían 5. Sí, no he leído porque no estoy suscrito, no pago para las noticias del Mundo, entonces he leído el titular que dice lo sabíamos 6, pero no he podido profundizar más en eso. Pero presumiendo de que solo se lo habían dicho a 6, o sea, ¿los diputados son borregos o qué? O sea, ese sentido también patrimonial dice, pero vamos a ver, o sea, tú luego el partido decide, por supuesto, estaría bueno, el partido tiene sus estructuras y toma las decisiones, pero ni siquiera escucha. O sea, dice no, y es que la sorpresa era fundamental. La sorpresa es que se nos está yendo España por el fregadero y están aquí en el tacticismo. O sea, en el tacticismo. O sea, no en lo mollar, en lo sustancial, en el tacticismo de cómo saco yo más ventaja partidaria. Es que, ¿y a eso le llaman patriotismo? Yo creo, y además, Rosa, yo no sé si coincides conmigo en esto, que a mí me sorprendió mucho cuando dio el discurso Casado. Yo cuando lo estaba escuchando, yo la verdad es que estaba alucinando, sobre todo alucinado con los ataques personales que estaba haciendo a Santiago Abascal. Me parecían, deplorables. Pero me sorprendió mucho que enseguida salieron, como casi todos los medios de comunicación, es decir, Casado da un golpe de la mesa, Casado consigue recuperar el centro derecha, Casado no sé cuántos, y dices, bueno, vamos a ver, primero, o sea, ¿te gustará más o te gustará menos Vox? A mí hay muchas cosas, por ejemplo, comparto contigo, o sea, yo creo que el discurso de Vox no fue un discurso correcto para una moción de censura, en el que tienes tantísimos motivos a nivel nacional, a nivel que la calle lo puede palpar, como para ponerte a hablar de Soros,
de la Unión Europea y todo este tipo de cosas que a mí personalmente ni estoy de acuerdo ni creo que sean el problema real que tenemos en España. Sobre todo la moción no era por eso. Claro, o sea, es que además dices, bueno, o sea, estás desvirtuando el mensaje que tienes muchísimas armas para desmontar este gobierno, que es que este gobierno nos olvidamos pronto de las cosas, pero ha cometido multitud de fechorías y sigue cometiendo. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que ya nos olvidamos, porque es verdad que la información viaja tan rápido que lo que hay es un escándalo dentro de una semana y nadie habla de ello. Pero es que es terrible. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió ver cómo todos esos medios de comunicación de repente ponen a Pablo Casado como el líder del centro derecha. Bueno, pero a ver, si es que Pablo Casado está gobernando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Andalucía, en Murcia, gracias a Vox. Si no estuviese con Vox, no podrían gobernar. O sea, es que es una cosa que además es tratar a Vox como un partido nazi o un partido de ultraderecha, que no lo son, más allá de que tengan mensajes populistas, que no los vamos a negar ahora, pero a mí me sorprende muchísimo ese trato que se dio en los medios de comunicación, como enseguida Casado es, vamos, él no va más ahora por el discurso que hizo. Yo alucinaba cuando estaba escuchando el discurso de Pablo Casado y alucinaba más con esos insultos a Abascal. Es que no puedo comprender. Pero lo de los medios de comunicación que tú señalas, Jano, es porque forma parte de la campaña de salvar al soldado Sánchez. Claro, es que es una cosa que... La campaña de salvar al soldado Sánchez necesitan peones, y lo mismo que han utilizado a Arrimadas como peón, ahora van a utilizar a Casado como peón. Entonces, que Casado se plantee que su enemigo es Vox. Es que eso es lo que no puede ser. Es que, o sea, demuestra esa debilidad de la que hablábamos antes, o sea, esa falta de fortaleza. O sea, Casado, lo mismo que Abascal, no supo ver cuál era el papel. Casado, pues, ha caído en las redes de toda la secta mediática y política que han decidido colocar a Vox en el espacio de la ultraderecha. ¿Hizo Abascal un discurso populista poco razonable y poco presentable para el momento actual de España? Pues sí. Pero el situarle como el enemigo de España, como el peligro para lo que está ocurriendo en España, que es lo que hizo Casado, me parece un despropósito. El mismo día o al día siguiente de que volviera a haber un acuerdo firmado del PSOE con Bildu, con todos los demás, que nos dicen lo que es la democracia y los derechos humanos. O sea, que Bildu nos dice cómo defender la democracia y los derechos humanos. O sea, bueno, y entonces, en vez de Casado, aunque votara que no, decir, oye, perdona, yo esto no. Dice, no, a ver, yo decía esta mañana en Es Radio, que tengo ahora un programa los viernes con Federico por la mañana, que se llama Organizando la Resistencia. Decía esta mañana, recordaba unas palabras de Fernando Savater en el último homenaje en Andoain que hicimos en marzo, recordando a Joseba Pagaza, que hacemos todos los años. Y en ese discurso, o sea, este año, el 19, Fernando Savater, o este mismo año, yo no recuerdo la última vez, o sea que yo creo que sería el 20, dijo lo siguiente: la ultraderecha en España son los partidos nacionalistas y los independentistas. Llamar a eso progresista es un insulto a los verdaderos progresistas que fueron asesinados por defender la libertad y la igualdad. Esta es la cuestión. Y entonces, ¿la ultraderecha es Vox? No, hombre, no. La ultraderecha son todos esos que han firmado con Sánchez ayer mismo lo que es democracia y lo que es defender los derechos humanos. Los comunistas, los golpistas, los bilduetarras, eso es la ultraderecha. Sí, además a mí me parece que se ha convertido en una cosa grotesca. Por ejemplo, otro día publicábamos en el Liberal un artículo que era 6 de cada 10 jóvenes no sabían quién es Miguel Ángel Blanco y 8 de cada 10 no sabían quién era Ernest Lluch. O sea, que es una cosa que dices, este blanqueamiento absoluto y ahora encima hacer como el malo de la película que, insisto, te gustará más o te gustará menos Vox. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Hay otras cosas que es que tienen razón. Pero ni son fascistas, ni son... Exacto. nazis. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. O sea, Vox será un populista de derechas que no me gustan nada, además no es práctico desde todo punto de vista, ni para defender la democracia, gobernar, ni para vertebrar la ciudadanía, pero vamos, ni son fachas, ni son nazis, ni nada de eso. O sea, pero, bueno, y esto que tú citas de ETA, o sea, la decisión de blanquear ETA es lo más infame que ha hecho el Partido Socialista desde que llegó Zapatero y que está haciendo Sánchez con toda esta gentuza.
No sé si viste en el debate la intervención de la portavoz de... Sí, la de Bildu. Que luego le contestó Santiago Abascal muy bien, claro, recitando todos los nombres. Claro. Ahí estuvo muy bien. Pero una de las cosas que dijo la portavoz de Bildu, estamos aquí para destruir la España del 78. Sí. Claro, no, o sea, la falsa transición, para destruir eso, para destruir la monarquía. Pues esos son los que gobiernan con Sánchez. El blanquear a ETA para Sánchez no es un error, es una estrategia, porque está blanqueando su propia historia, porque está en el gobierno con ellos. Entonces tiene que blanquear su propia historia. Tú dices que no recordaban a Miguel Ángel Blanco en ese informe, no sabían quién fue Ortega Lara, no sabían... Lo peor de todo es que no sabían por qué ETA, o sea, quién era ETA. La mayoría de los españoles, no de los jóvenes, sino de todos los españoles, no sabían que ETA nació en una universidad, que no eran unos pobres desgraciados los fundadores de ETA, en fin, muertos de hambre. No, eran universitarios. Nació en la universidad y fueron amamantados en las sacristías del País Vasco. Así fue la historia de ETA. Nacieron en una universidad y fueron amamantados en una sacristía. Y comían en restaurantes de 3 tenedores en los que decidían a qué obreros mataban. Porque mataban a los obreros mientras ellos comían en restaurantes de 3 tenedores. Mataban a obreros, mataban a policías, a guardias civiles, a periodistas, a hijos de periodistas, a hijos de policías, lo que podían. Pero el problema es que la gente no tiene esa memoria porque no hay una educación en valores y no hay una educación en la verdad, porque en las escuelas se educa en la mentira y en el odio. La gente no sabe, por ejemplo, que ETA mató contra la democracia, no contra la dictadura. Que hasta que se murió Franco, ETA había matado a 46 personas. O sea, mientras vivía Franco, ETA mató a 46 personas. En los 3 años de la transición, mató a 97. Y desde que aprobamos la Constitución, asesinó a 714. Esto la gente no lo sabe. Es que es terrible. Además, a mí otra cosa que tampoco me gustó en lo que fue la moción de censura fue como prácticamente Casado esa dureza que utilizó en sus argumentos, esa forma de incluso ese insulto personal a Santiago Abascal, que a mí eso me pareció lo peor. Pero eso no lo hemos visto nunca hacerlo con Sánchez o hacerlo con Iglesias o hacerlo con los propios proetarras. Es que es escandaloso. Es decir, ¿cómo se puede ser tan ruin? ¿Cómo se puede ser tan cobarde y tan miserable? Que yo comprendo que tú no puedas votar que sí en una moción de censura en el cual estás apoyando que sea presidente del gobierno. Si es que fuese el mensaje, cuando una moción de censura se hace es por eso, es para que Abascal sea presidente, obviamente no lo puedes hacer. Pero votar que no y encima insultar de esa forma y sobre todo utilizar ese discurso tan duro que no has utilizado con el resto de partidos políticos, sobre todo con los comunistas y con los proetarras, me parece que ya como persona, a nivel personal, ya no hablo a nivel político, ya te descalifica por completo. O sea, yo creo que el señor Casado, desde mi punto de vista, algunos dicen, había algunos, no sé si lo han leído, que dicen, Pablo Casado ha ganado hoy las elecciones. Y digo, ¿pero esta gente en qué mundo vive? O sea, es que no lo puedo comprender. Porque si de verdad se cree que el PP va a ganar, pues a lo mejor consigues quitarle los votos de Ciudadanos. Yo no te voy a decir que no. A lo mejor consigues que algún despistado del PSOE se vaya a tus filas, pero es que no vas a ganar las elecciones ni de broma. Ayer lo que hiciste es que la gente que vota a Vox, como los insultaste, porque claro, insultar a Abascal, insultar a Vox de esa forma es insultar al votante de Vox. Y es que el votante de Vox es muy variado. Pero sobre todo es que en fin, es desenfocar, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién está hundiendo a España? Exacto, es que parecía que era Vox, que todos los problemas que tenemos es por culpa de Vox. Y claro. Pues bueno. Entonces, ¿y por qué lo hace? Pues por seguidismo, por falta de cuajo. O sea, por falta de personalidad. O sea, bueno, para mí fue una demostración de debilidad verdaderamente preocupante, ¿no? Porque de la misma manera que hemos comentado que Santi se equivocó, claro, ya cuando tú le ves a entrar al trapo y entrar... En fin, es que fíjate tú que es Sánchez quien decide quién es bueno y quién es malo. O sea, mira, yo te digo una cosa. Cuando le vi a Pablo Iglesias felicitarle a Casado... No, y darle el carné de demócrata. Le dijo, tú ya no eres un ultra. Tutearle, porque claro, es que eso es importante. O sea, es que ya yo te doy, yo, Pablo Iglesias, te doy el carné de demócrata. Ya no eres un ultra. Está usted brillante y tal. A mí me pasa eso. Vamos, yo es que, bueno, algo he hecho muy mal. O sea, es que algo he hecho muy mal. O sea, pero no porque he votado, no, porque es que, claro, Iglesias... Le alababa el discurso. El discurso. No el sentido del voto. Exacto, el discurso. No el discurso. Y el discurso que es el discurso descalificador
de Vox, de lo que representa, de 4 millones de votantes y tal. Bueno, me pareció, o sea, bueno, cuando tengas una duda y dices, oye, que me aplaude Iglesias, algo me he equivocado. Iglesias, O sea, Ferreras, Escolar, en fin, toda la tropa ahí diciendo todo, uy, qué bien ha estado Casado. pero ahora estará contentísimo, ahora está Casado y todos los 6 que lo sabían estarán encantados. ¡Anda, qué buenos somos! ¡Que ya nos quieren! O sea, yo me acuerdo, había un dirigente socialista vasco hace muchísimos años, en aquellos años duros, en los 80 y tal, que decía siempre, era muy amigo mío y además un tipo del que yo aprendí mucho, pero bueno, no merece la pena citarlo. No, mira, Rosa, es que necesitamos que el PNV nos quiera. Yo le decía siempre que nos quiera, ¿no? Necesitamos que nos respeten. O sea, no necesitamos que nos quieran. Bueno, pues Casado quiere que le quiera la secta. No, es terrible porque además es que es así. Lo buscan como el amor de los que te quieren liquidar. Pero es que me parece que a mí, yo la sensación cuando vi ayer la moción de censura, para mí lo más terrible es que España ahora mismo no tiene un partido de la oposición Ese es el problema. que pueda hacer frente a esto. Eso es lo que a mí, de verdad, lo más trágico para mí que tiene ahora mismo España. Que no haya un partido de la oposición real. Porque vale, seguramente el que esté escuchando esta entrevista y sea de Vox o votante de Vox o militante de Vox, creerá que Vox puede ganar las elecciones. Teniendo en cuenta cómo está compuesto, digamos, toda la mafia mediática, el poder absoluto, el rodillo que suponen las televisiones y los medios en general, y bueno, España no es Polonia y hay un discurso de parte de Vox que mucha gente de la población española nunca lo va a comprar. Aquí la operación es esa, salvar al soldado Sánchez. Ya verás tú como dentro de nada están negociando otra vez el reparto del Consejo General del Poder Judicial, de los vocales, y entonces dicen, qué bien, porque ahora va a ser los 3/5, pero que no, hombre, que no, que por los 3/5, por la ley actual, el Greco nos ha echado varias broncas, o sea, el Consejo de Europa, varias broncas. Dice, bueno, pero mejor 3/5 que mayoría absoluta. No, mejor que los jueces elijan a los jueces. Pero vamos a ver, mejor la ley de 1980. No, y dice, pero ahora me has votado en contra. Bueno, pues ahora voy a repensarme un poquito de esto. Claro. Te voy a dar un cachetito y tal, una galletita. Te voy a dar una galletita, qué bien te has portado. Y además ya no eres ultra. Bueno, qué vergüenza, ¿no? No, y además ayer que Sánchez dijo en la réplica a Casado que por su discurso, como tú decías, te voy a premiar, muy bien, te has portado muy bien. Y voy a retirar No, lo vas a retirar, no. Es que Europa te ha dicho que, oye, que esto que estás haciendo con los jueces, que a lo mejor los fondos que tú has estado aquí vendiendo, que vamos a hacer multitud de coches verdes y que esto es el no va más, pues a lo mejor recibes 0 euros. Es que esa es la realidad. Y es que es mentira, porque ahora lo que vende el PP es que gracias a nuestro discurso Sánchez ha parado la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Mentira. Eso ya viene parado por Europa porque Sánchez dice, bueno, a ver, que el dinero no me lo toquen. No, es que si fuera así, tendrían que agradecérselo a Vox, que gracias a que presentó la moción de censura... Podía hacer el discurso. Claro. Bueno, es que es completamente absurdo, ¿no? Pero, en fin, como en España se ha sustituido la pedagogía democrática por la propaganda goebbeliana, porque aquí Goebbels es el que hace el discurso, Iván Redondo, que es un Goebbels pequeñito, pero le hace el discurso al otro, y entonces la propaganda ha sustituido a lo que es la pedagogía y a lo que es la democracia. Bueno, pues todos se quedan con esa historia, pero mientras tanto, Jano, lo importante es que este país se nos va a la porra. Es que estamos en la peor situación desde todo punto de vista, social, económica, sanitaria. Es que había que ver hoy el no valor presidente. Es que, claro, es que es eso, este tipo que sale y va y nos dice que ningún país del mundo pudo prever, pero ¿cómo que ningún país del mundo pudo prever la primera ola? Y que estamos mejor en la segunda ola porque ahora se hacen más test. ¿Y por qué no les hacíais antes, desgraciados? Pero si os negabais a hacerlos. ¿Y la tercera ola qué nos vas a decir? ¿Que estamos mejor porque ahora hemos decidido hacer test en Barajas y hasta este momento nos negamos a hacerlo? Que no hay derecho, hombre. Pero yo lo que veo, Rosa, es que, claro, coges, y yo coincido contigo, por supuesto, que España va en una degradación absoluta, además una velocidad de vértigo, que esta pandemia ha acelerado todo ese proceso que ya hubiésemos vivido de todas formas con el gobierno actual que tenemos, pero uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque claro, los medios de comunicación, cuando digo medios de comunicación ya sé que habrá alguno que diga, oye, no, que este medio no, que esta radio no. Bueno, medios de comunicación me refiero a las teles, que son los que tienen el poder. Que hay gente que se cree que un canal de YouTube, por mucho que te vean, pues bueno, tu poder es muy limitado. O sea, no me compares un programa que ven millones de personas con un canal de YouTube que pueda tener una reproducción de 200, 300.000 visualizaciones, que está muy bien, yo lo digo que me parece muy bien y es muy loable dar la batalla por estas vías, entre otras cosas yo la doy. Pero vamos, los poderes de verdad están en las televisiones. Si tú tienes todas las televisiones comprando este discurso y ahora lo vemos como ahora de repente este gobierno
hay que blanquear por completo su gestión y hay que buscar el consenso. El consenso entre todos y una especie de, sin ser oficial, de una gran coalición. Es decir, no molestemos a Sánchez, los poderes fácticos detrás, los grandes empresarios del IBEX detrás, apoyando estas patochas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para rebelarnos contra esto? Porque luego, claro, dices, manifestaciones, no te puedes manifestar, pero como está el tema de la pandemia, no puedes salir a manifestarte. Es que yo no veo una solución que podamos hacer para enfrentarnos a esta gentuza. Lo primero, tener paciencia. O sea, no resignarnos, o sea, tener paciencia, que es una virtud que no tiene nada que ver con la resignación, yo creo que, y no callar, no rendirse por anticipado, o sea, no callar, lo que cada uno, es verdad que la prensa generalista y las grandes cadenas de televisión lo copan todo, pero bueno, es que, en fin, muchos pocos suman mucho al final, y si cada uno desde el ámbito en el que estamos, de entrada, en fin, no renunciamos por adelantado a dar la batalla. No nos damos por vencidos. Estamos, en fin, la primera cuestión para ganar cualquier batalla es darla, es librarla. O sea, es que hay que librarla y hay que hablar y hay que, en fin, descubrir que el rey está desnudo. Hay que descubrir que efectivamente aquí hay un pacto para volver a reeditar el bipartidismo, para que en España no haya alternativas, sino la alternancia de ahora me toca a mí, luego ya te tocará a ti, para volver a eso. Efectivamente, Casado ayer consiguió convertirse en la alternativa a Santiago Abascal, porque ayer Casado se consagró como alternativa a Santiago Abascal, no como alternativa a Sánchez, sino como alternativa a Santiago Abascal, que es bastante triste, o sea, realmente. Y entonces, hay que seguir, creo yo, hablando de cómo el gobierno está destruyendo la democracia en España, porque destruir los pilares básicos de la democracia, desde la libertad de expresión hasta la separación de poderes, es destruir la democracia. Hay que seguir insistiendo en eso. Es una forma de organizar la resistencia. En fin, es difícil, es largo, no ves el éxito en el corto plazo, pero si nos callamos, han ganado. Entonces, si ellos ganan, a ver, a Sánchez le va bien y a España le va mal. Entonces, se trata de darle la vuelta. Le tiene que ir bien a España, aunque le vaya mal a Sánchez. Sí. Pero ahora que has comentado esto de los poderes fácticos de retornar al bipartidismo, que es como más cómodos estaban todos en general. Absolutamente. ¿A ti te pasa un poco eso con UPyD? Sin duda ninguna. A ti UPyD, yo recuerdo cuando empezasteis, a mí me gustaba UPyD. Y la verdad es que luego sí que es cierto, cuando nació Ciudadanos, como dejasteis de interesarle y vamos, y os aplastaron mediáticamente, incluso yo lo reconozco públicamente, y además hablándolo contigo en privado te lo he dicho muchas veces, yo fui de los que me creí el cuento que contaban que no quería UPyD pactar con Ciudadanos y vamos, poco menos que a ti te llamaban de todo, ególatra, egoísta, por no querer juntarse con Ciudadanos. Claro, viendo eso, viendo un poco lo que a ti te pasó, cuéntanos un poco tú, Rosa, cómo lo viste, porque hay un libro que yo lo recomiendo a todos los que estén viendo, que son Los Aventureros Cuerdos, que está fenomenal. Pero cuéntalo un poco, sin desgranar todo, porque sería para hacer una entrevista aparte, cómo viviste tú eso y qué es lo que a ti te hicieron cuando tú intentaste con UPyD de verdad hacer algo diferente, que recuerdo que os gastabais el dinero vuestros afiliados en sentar en el banquillo a los corruptos. Es que, claro, esto la gente se olvida. Sí, nosotros hubo un momento en el que tomamos la decisión de fundar un partido político en España para defender el Estado. ¿Y eso qué es? Pues defender el Estado. O sea, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver, el PSOE y el PP llegamos a la conclusión de que el PSOE había decidido no hacerlo y que los unos por decisión, el PSOE, y los otros por cobardía, el PP, habían decidido no defender el Estado. Y entonces, ¿qué es defender el Estado? Pues es defender los valores básicos de la democracia, ¿no? Lo que dice nuestra Constitución y, bueno, en fin, esas cuestiones. Entonces decidimos formar un partido político para defender el Estado. Y, bueno, pues así nos lanzamos, así surgió UPyD. Claro, UPyD al principio les hacía gracia a todos, porque, bueno, conseguimos en las primeras elecciones un diputado, que era yo misma y tal. Bueno, no éramos peligrosos. Hombre, no les gustaba porque decíamos cosas que... Pusimos en la agenda política muchas cosas que se hablaban, digamos, entre amigos, en las universidades, en las tertulias así y tal, pero que no estaban en la agenda política. Claro, nosotros las llevamos al Congreso de los Diputados. Pero, ay, amigo, cuando además de llevar esas cuestiones a la escena pública y a la agenda política, decidimos, en fin, actuar autónomamente frente a los poderosos de verdad, que fue el momento del caso Bankia, o sea, cuando nosotros llevamos a Bankia a los tribunales, no a Rato, a Bankia.
a todos los que estaban en el Consejo cuando salió a bolsa. Por supuesto que también al gobernador del Banco de España, por supuesto, o sea, a todos los que intervinieron en aquello. Ay, amigo, en ese momento dije, bueno, a ver, estos con 5 diputados no piden permiso, si llegan a tener 30, ¿qué harían? Entonces, ese fue un momento en el que los poderosos, el establishment, siempre ha querido el bipartidismo y ha estado muy cómodo en ello. Pero había en aquel momento como un viento de cambio en España, los de Scorpions, ¿no? Había como un viento de cambio, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues si va de cambio, yo elijo quién es el cambio. Exacto. Entonces eligieron que el cambio no podíamos ser nosotros. ¿Cómo íbamos a ser el cambio si no pedíamos permiso para nada? Si no pedíamos autorización para nada? Si habíamos aprendido desde que nacimos, porque la mayoría éramos vascos, a decir no, que es la mayor expresión de libertad. Poder decir no. Si éramos libres, o sea, bueno, pues entonces, como iba de cambio, decidieron quién es el cambio. ¿Quién era el cambio? Yo decido quién es el cambio. Y entonces hicieron esa apuesta. Entonces, claro, nosotros ya no teníamos nada que hacer. Yo recuerdo las últimas elecciones a las que se presentó, yo ya no me presentaba en esas, en el 2015 creo que fue. Fue Andrés Herzog. El candidato era Andrés. Sí. Ya no le invitaban a los debates en televisión. Y tenía representación. Nosotros teníamos grupo parlamentario. Sí. Y no le llevaban a los debates, no llevaban a UPyD a los debates y llevaban a Ciudadanos y a Vox, a Ciudadanos y a Podemos, o sea, a Iglesias y a Rivera, le llevaban a los debates porque salían en las encuestas, nos explicaban a nosotros, pero ¿cómo las encuestas? ¿Desde cuándo las encuestas pueden traer? Bueno, pero bueno, entonces hubo un proceso de liquidación, pero el argumento de fondo es, el establishment no quiere cambios, nunca. Claro. Pero si va de cambio, porque hay una población que quiere un cambio, el establishment decide quién es el cambio. Y los que viven en los despachos de lo alto de la torre decidieron que el cambio era Rivera, que era un chico, en fin, muy majo, muy aseado y muy duchado y muy bien, y además, pues oye, que... Joder, se dejaba domar, No, bueno, que era bizcochable, o sea, y el día que Rivera dejó de ser bizcochable le echaron también. Sí. Pero es que esto fue así, el día que él dejó de ser bizcochable se lo cepillaron otra vez, y ya está. Totalmente, pero claro, es que entonces yo recomiendo que lean de verdad el libro Los Aventureros Cuervos porque está muy bien, pero es que claro, escuchas lo que tú estás diciendo y luego lees el libro, por ejemplo, también y dices, joder, si es que contra estos tíos es que es muy complicado porque lo tienen muy bien montado. O sea, unos canallas, lo que tú quieras, pero la verdad es que no puedo negar que lo tienen súper bien montado y el poder mediático que tienen es tan absoluto. Pues yo a veces pienso y digo, bueno, en España la única solución es que naciese un partido estilo como En Marcha, de Macron, pero claro, Macron tuvo el establishment, digamos, de Francia detrás. No, pero es que, a ver, es que nosotros UPyD podía ser En Marcha, quiero decir, podía sí, ser, o sea, hubiese sido exactamente lo mismo. Sí. Bueno, de hecho, desde un punto de vista lo éramos, ¿no? Sí. Pero éramos un partido... Sí, un partido con tintes... En el sentido de las propuestas, claro, pero súper institucionales, o sea, de defensa de las instituciones. Lo que pasa es que en Francia hay prensa libre, Jano. Aquí hay pública y concertada. Entonces, claro, esta es la cuestión. Entonces, claro, nosotros, yo me acuerdo que lo dije una vez y me pusieron verde, o sea, una cosa. Yo dije, no, es que hemos hecho un partido para Dinamarca en España. Entonces, o sea pensando en unos ciudadanos que respondieran en esa clave, pero claro, ahora, por otra parte, había que hacerlo. Claro. O sea, yo no me arrepiento. Quiero decir, dice, bueno, no ha salido, bueno, pues ya está, pues ya, en fin, ya. Sí, nadie podrá decir, es que no teníamos alternativa, ¿no? Sí que la teníamos. No, pero además, quiero decir, lo rodado está. Es que se suele decir, no sé quién, hay una frase por ahí de no sé quién que dice, bueno, los que se anticipan a la historia suelen tener que esperar en sitios muy incómodos. Bueno, pues sí, igual sí, pero no importa, pero hay que hacerlo. Y dice, nacisteis demasiado pronto, ¿no? Yo creo que demasiado tarde. O sea, es que realmente, pero no tuvisteis éxito. No importa. Algunos debates, por ejemplo, el debate del Consejo General del Poder Judicial, de volver a la ley del 80. Lo abristeis vosotros. Nosotros lo hemos hecho en solitario y ahora es un debate que está en la ciudadanía. Pero es que cuando nosotros lo dábamos en solitario no le importaba un bledo a nadie y votaban en contra más contentos, igual de contentos los del PP que los del PSOE. Y nos llamaban las mismas barbaridades, los unos que los otros, o sea, por defender eso, ¿no? O sea, sí, que los jueces los elijan los jueces. Claro, es que al final es eso, porque claro, sin independencia judicial no puedes decir que vives en un país democrático, pero es que además yo creo que
ese mensaje que mandasteis vosotros, que es verdad que ahora, por ejemplo, Vox lo defiende. Vox, de hecho, en la moción, Santi ahí estuvo muy bien cuando habló de los jueces, pero es cierto que en España yo creo que la gente es como que no sabe muy bien hasta qué punto afecta que no exista independencia judicial en un país. Yo creo que es una cuestión... Es muy importante, fíjate, te voy a decir una cosa. El Consejo General del Poder Judicial, como todo el mundo sabe, pero está muy bien para los que nos puedan escuchar, por si acaso hay alguno que no lo sabe, efectivamente es un órgano de gobierno de los jueces. O sea, no es un tribunal, es un órgano de gobierno de los jueces, pero que nombra a los presidentes de todos los juzgados, desde el Tribunal Supremo hasta el del último pueblo de España. Eso por una parte. Por otra parte, y también nombra 2 magistrados del Constitucional. Si sale adelante esta reforma que quiere el PSOE y toda la cuadrilla, es que el PSOE, o sea, el Gobierno de España tendrá mayoría en el Tribunal Constitucional. Y si el Gobierno de Sánchez tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, Cataluña hará un referéndum por la independencia y el Tribunal Constitucional dirá que es constitucional. Claro. Y nos quitarán a los españoles la soberanía nacional, de participar en los asuntos que nos afectan a todos los españoles. Digo, por citar solamente una de las conclusiones que tendrá toda esta reforma que promueve el Partido Socialista y todos sus socios. Ahora mismo el Consejo es un mini parlamento, el Consejo General del Poder Judicial. No tendría que serlo, un mini parlamento. No tiene que ser un mini parlamento. La Constitución lo dice claro. Con la propuesta de Sánchez sería un minigobierno, sería el reflejo del Gobierno de España, con la consecuencia de los tribunales de justicia de toda España que terminan juzgando a aquellos que les han nombrado y con la consecuencia de una mayoría absoluta en el Tribunal Constitucional. Que no hace falta, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que no hace falta cambiar la Constitución. Preguntarnos en referéndum a todos los españoles sobre el artículo de la Constitución que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, porque por la vía de hecho ya la habrán cambiado. Sí, yo además, yo de verdad, digo, si esto prospera, porque además el que ha leído la historia, conoce cómo funcionan sobre todo los regímenes totalitarios de principios del siglo XX, todos hicieron lo mismo, la justicia. Porque cuando tú controlas la justicia es que te pueden acusar de lo que sea. Y como el juez es suyo, te van a condenar. Entonces dices, oiga, que yo no lo he hecho, me da igual. Y si encima lo unes al poder mediático, ya estás. Es que, de verdad, yo si sale adelante, es para irse de España. Oye, vamos a ver. Los primeros... será por Bruselas. Claro, la suerte que eso mucha gente... Sí, que es lo que ha pasado un poco, que Bruselas le ha dicho, oye, a ver, Pedro, tú quieres el dinero, ¿no? Pues pórtate bien, que ahora el PP lo vende como gracias a nosotros hemos conseguido que Sánchez retire. No, gracias a vosotros no. Que la Unión Europea ha dicho, oiga, esto es así, ¿eh? Al PP lo que hay que preguntarle ahora es si van a retirar ellos la proposición de ley. Porque es que el PP ha presentado una proposición de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial y democratizarlo. ¿Qué va a hacer? ¿La va a retirar también? Es que no, pero esta es un poco la cuestión. La va a retirar y no se va a democratizar y no va a ir a que todos los jueces sean elegidos, los 12 sean elegidos por los jueces. Si la cuestión es esa, ¿no? Que aquí vivimos un proceso de degeneración democrática, un proceso durísimo de degeneración democrática, mientras estamos mirando cada uno pues a lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí. Veremos a ver. Oye, Rosy, para acabar, ¿tú no has pensado, no has replanteado volver en la política, no de la mano de un partido, o fundar un nuevo partido como un poco lo que hicisteis con UPyD, un estilo libres e iguales? Por ejemplo, la fundación que hay ahora, gente de distintas ideologías, porque yo coincido contigo plenamente en eso, o sea, si vivir en un país democrático es que cada uno con sus diferencias, yo por ejemplo, que soy liberal, no voy a decir que un libertario o un anarcocapitalista no es liberal. Bueno, pues tiene unas opiniones diferentes a las mías, matizables, pero en el fondo estamos de acuerdo. Que es, oye, hay que convivir los distintos, hay que respetar las instituciones, hay que intentar aplicar una serie de medidas económicas y sociales, sobre todo hay que intentar gobernar para los ciudadanos y no servir de los ciudadanos para tú hacerte rico. ¿Tú no has pensado volver a política? ¿Meterte en política? ¿No te pica el gusanillo? A fundar un partido, dices. A fundarlo, pues, sí. Meterte en política, ya estoy metida en política. Bueno, exacto. Sí, es lo que muchas veces lo que dices, ¿no? Que yo no he dejado de ser política, estoy todos los días haciendo política, es cierto. Sí. Todos los días estoy haciendo política. Pero claro, meterme en un partido... No, eso es que no tiene ningún sentido. No reeditar un poco lo que fue. Yo es que de verdad creo que España necesita un partido así. España necesita un partido liberal,
que quepan muchísimas tendencias y muchísimos matices. Si alguien lo funda, me sumo. Venga, anuncio. Vale. Si alguien funda un partido transversal, progresista, en el verdadero sentido. Exacto, en el sentido de la palabra, no en este sentido perturbado de la palabra. Nosotros lo decíamos en el manifiesto fundacional, que en fin, que si ser progresista era, prohibir la educación en castellano en las escuelas, pues no lo somos. Quiero decir que esas cosas, ¿no? Y decíamos, somos un partido transversal. ¿Y transversal qué es? ¿No quieren ustedes decir que son de izquierda ni de derecha? Pues no, es que somos transversales como la propia sociedad y hay cosas buenas defendidas desde la derecha y cosas buenas defendidas desde la izquierda. Y ambas cosas son progresistas porque tienden al progreso de la sociedad. Y entonces hay que coger lo mejor de cada sitio. Entonces, ese es un partido moderno, eso es lo que yo digo para Dinamarca. Y de bueno, pues eso, o sea, un partido moderno. Yo muchas veces estaba en el Congreso y yo he votado, en fin, propuestas de todo el mundo porque no me importaba quién lo proponía, sino si lo que proponía era bueno o era malo. O sea, tener esa mente abierta. Entonces, si alguien funda un partido así, pues yo me lo miraré muy, muy en serio. Ahora, ¿tú crees que a estas alturas de mi vida podemos otra vez volver a fundar, un partido? Ya, pues es que es una pena, porque yo creo que España necesita gente que dice, vale, sabes que van a intentar siempre hacer las cosas por el bien de los ciudadanos españoles. Y no como ahora, que es lo que tú dices, es tacticismo político puro y duro, y les trae sin cuidado lo que pase con España y cuál es la situación de los españoles. Es que hablan, por ejemplo, otro día Ignacio Aguado cuando decía, no, en Madrid hay que parar 7, 14 o 21 días para llegar a unas navidades tranquilas. Y dices, vamos a ver, pedazo de cazurro. Primero, la incidencia acumulada que tú defiendes no la hemos tenido ni siquiera después de 2 meses encerrados en nuestras casas. Segundo, ¿va a ir usted a pagar las nóminas de todos los negocios que va a arruinar? Porque hablan con una ligereza de las cosas que, vale, la situación es complicada, pero que tú no puedes cerrar la economía del país más, que no nos moriremos del virus, nos moriremos de hambre. Y la gente, las depresiones, los suicidios, la delincuencia, todo esto produce también bastantes muertos. Yo creo que hace falta gente que sepa de verdad lo que es manejar un país como España, que no estamos hablando de Rumanía, y con todos mis respetos para Rumanía, ni estamos hablando de Albania. No, España es un país muy importante, es la 4ª economía de Europa, sabes que no es cualquier cosa. En fin, no sé, yo creo que necesitamos gente válida, Rosa, que quiera dar la batalla. Yo veo también mucho equidistante, que eso también me parece que es terrible, que podría hacer mucho más de lo que hace y no lo quiere hacer porque son cortoplacistas, que ahora pues les va bien, se callan, pero es que a largo plazo a todos nos va a ir mal. Mira, Jano, yo creo que en España hay muchísimos más personas con inquietudes políticas que quieren más a su país que a la sigla de su partido. Yo creo que juntar a toda esa gente que quiere más a su país en ese sentido amplio y en el sentido patriótico del término, porque el patriotismo es una cosa muy seria, ¿eh? El patriotismo es la defensa de lo común, ¿eh? El patriotismo es la defensa del Estado, o sea, es por encima de cualquier sigla y por encima más allá de cualquier ideología. Entonces yo creo que hay en todos los partidos políticos dirigentes, personas, vamos, no digo dirigentes, personas con valor, con criterios, con cabeza, que quieren más a su país que a la sigla de su partido. Entonces, no sé, habría que llamar, ¿no?, a toda esa gente a movilizarse en defensa de lo común. Y claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que se puede defender también desde las asociaciones, desde como estamos haciendo ahora, desde las redes, desde todas las partes. Pero al final la gente vota a sus representantes y los representantes se sientan en el Congreso de los Diputados. Y sería muy bueno que en el Congreso de los Diputados hubiera un grupo más preocupado por España que por la sigla de su partido. Y en los debates de estos 2 últimos días no hemos visto ese espacio de un partido preocupado, en fin, por el país, por España. Ahora, esto tiene solución, ¿eh? O sea, esto no vale ahora aquí. ¡Oh, qué horror! Nos fustigamos. No, o sea, nos decimos las cosas y luego, oye, pensamos, porque, mira, yo creo que no me toca, o sea, que no me toca ahora otra cosa que la que hago. Ahora bien, yo estoy dispuesta a pensar en ello. Yo estoy dispuesta a pensar, ¿cómo no? O sea, quiero decir, ¿puedo hacer algo más por lo que yo creo que merece la pena que lo que hago? Pues si puedo, lo hago. Pues bueno, veremos a ver, porque yo he coincidido contigo y creo que la gran tragedia de España, dentro de todas las que estamos teniendo, para mí la peor es eso, que no existe un partido
que busque ese consenso, que busque pues, vivir en un país que tenga que ser con un mínimo de estabilidad. No esta y unos locura. Ciudadanos que le voten, Jano. Claro. Los ciudadanos que le voten. Sí, pero eso es lo que va a ser más complicado. Fundar el partido en realidad no es tan difícil. Lo complicado es que la gente te vote cuando no tiene las televisiones. Es que claro, es que esta es otra. Ya, pero nunca hemos estado más informados que ahora. Los ciudadanos, ¿no? La capacidad de poder estar informados, sí. Ahora que los ciudadanos están informados, yo creo que en España están desinformados. Pero no será porque no tenemos posibilidades. Eso sí, las herramientas que tenemos, nunca en la historia hemos tenido las herramientas que tenemos ahora. Sí, ahora el que es un analfabeto es porque quiere serlo, porque decide que no quiere saber nada, porque si no es que es imposible. Decir, no, es que esto yo no lo puedo saber. Mentira, oiga, usted tiene la mayor biblioteca de la historia, su ordenador, que es su teléfono móvil, que es en definitiva Internet. Pero sí, la cuestión es que cuando te pregunten dentro de un tiempo, ¿y tú qué hiciste?, puedas decir, oye, pues yo hice lo que pude. Claro. ¿No? Entonces, sí, dentro de nuestras posibilidades, cada uno damos la batalla, guerra de guerrillas, un poco, como y cuando... Si luego hay que dar un pasito más, pues ya daremos. O sea, en su momento. Pues muy bien, Rosa, nos quedamos con ese mensaje. Hay que dar guerra de guerrillas. Cuando nos invadieron los franceses, que no teníamos posibilidades, pues bueno, cada uno, dentro de sus posibilidades, hacía lo que podía. Pues ha sido un placer, Rosa. La que no se da. Ya sabes. Pues nada, te seguiremos leyendo en elliberal.com, te seguiremos leyendo en Twitter, en definitiva te seguiremos siguiendo la pista. Cuídate mucho y un placer. Igualmente, Jano, un besito. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de Rosa Díez, una entrevista que, Rosa yo creo que representa el sentido común. Y el sentido común que no están teniendo los ciudadanos españoles, ni tampoco los partidos políticos actuales, que cada uno busca sus intereses partidistas, y eso es la gran tragedia que tiene España ahora mismo, que es que no hay un partido de la oposición que realmente pueda ser una alternativa a la situación que vivimos. La realidad muchas veces no es la que nos gusta, pero es la que es. Y conviene aceptarla y conviene saber que España está en un proceso de degradación no solo a nivel institucional, no solo a nivel político, sino también a nivel social y a nivel económico. Y que hay cosas que, unos lo verán bien, otros no. Yo como liberal no puedo ver bien, por ejemplo, que se pretenda imponer un tipo de enseñanza en las escuelas, ni que se pretenda imponer un estilo de vida. A mí me gustan las sociedades diversas, creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y mi premisa fundamental es que el Estado me deje en paz y me deje, pase de mi esfuerzo, mi trabajo o de mi talento, de mi valía, conseguir mis propios objetos, mis propios bienes, mis propios propósitos, conseguirlos yo, no que venga Papayito Estado a decirme, no, oiga, que usted es demasiado tonto, entonces yo le voy a manejar, que soy un burócrata manirroto, su futuro, y que haya gente que compre este discurso. Y este discurso, que muchas veces viene de un lado, viene del otro, diciendo, no, es que lo que pasa es que este no te lo está gestionando bien, yo te lo voy a gestionar bien. No, es que yo no quiero que me gestione usted nada. Lo único que tiene que hacer el Estado es dar las herramientas a la población, y la población es la que tiene que utilizar esas herramientas. Pero esta injerencia constante que sufrimos en nuestro día a día por parte del Estado, personalmente me parece deplorable, y por eso hay muchas cosas de Vox que yo no comparto. Hay otras que sí, pues oye, las dicen y tienen razón. Pero es que como si mañana el Partido Comunista Español dijese, en España no hay separación de poderes, es un escándalo, es una vergüenza. Y es curioso que lo diga usted, que es comunista, pero sí, tiene usted razón, efectivamente, en España no existe la separación de poderes. De hecho, por ejemplo, cuando salió Nacho Álvarez, el tipo este de Podemos, con la fusión, diciendo, hombre, es que esto lo que resta es competitividad entre los bancos. Sí, claro, es que es verdad, es que tiene razón. ¿Y eso significa, eres podemita? Pues no, que voy a ser podemita. Pero es que es una realidad, es un hecho, hay cosas que no son opinables. En fin, cosas difíciles las que tenemos en España, y el próximo programa haremos un especial sobre las elecciones de Estados Unidos, si es que la actualidad nos lo permite. Veremos a ver qué es lo que ha ocurrido hasta entonces, pero abordaremos qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos porque no está nada claro. Las encuestas dan como vencedor a Biden. Yo creo que va a ganar Biden. También hay un récord, que también es cierto que la pandemia hace que mucha más gente vote a través de correo, a través del voto por correo. Pero yo no sé hasta qué punto Donald Trump puede dar la sorpresa. De hecho, Estados Unidos, por quinto mes consecutivo, su tasa de desempleo ha descendido. Otra de las perversas lecciones que nos dejan estos países que tienen legislaciones laborales infinitamente más flexibles que las nuestras. Saben que lo que nos vende el poder político, de hecho el sindicato, por ejemplo, que sacó Vox el otro día, Solidaridad o algo así creo que se llama, decía, no, hay que poner un salario mínimo de verdad, un salario mínimo que permita a la gente vivir bien. Porque tú no puedes, a través del Estado, determinar cómo tiene que vivir la gente. Es el mercado. Y si tú lo quieres que la gente viva bien, lo que tienes que hacer es que tenga trabajo. Y Estados Unidos tiene una legislación laboral
que algunos dicen que es súper salvaje, pues bueno, tenían un 15% de paro en abril, y lo peor de la pandemia ya están por debajo del 8%. Por debajo del 8% es cuando estuvo España en la época que decíamos de bonanza, en la que todo el mundo éramos rico y todo el mundo se compraba casas y nuevos coches y demás. Esa era la tasa de paro en España. Esa es la tasa de paro que tiene Estados Unidos, que consideran mala. Para que cuando hagamos estos juicios de valor de absolutos, pues no, hazlos de nivel particular. El concepto de tener una tasa de paro, como tenemos en España, aceptable y normalizada del 15%, del 12%, y decimos, bueno, no está mal el 12%, ¿cómo que no está mal? Es un escándalo. Las tasas de paro en nuestro país son una vergüenza, propias de tener una legislación laboral que es muy rígida y que, sobre todo, interviene en las decisiones que tienen que estar basadas entre empresario y trabajador. Y si tú quieres que el poder y que el empresario no se aproveche, digamos, no tenga el poder de negociación, lo que necesitas es tener una tasa de desempleo que sea más baja del 5%, es decir, pleno empleo. Y ahí el poder de negociación lo tiene el trabajador. Con unas tasas del 15, del 16, del 17, del 18, del 20%, jamás en la vida va a tener el poder de negociación el trabajador. Por mucho que el Estado diga, pues ahora el salario mínimo es este. Pues muy bien, pues cree usted empleo. A ver quién va a contratar al personal por esos salarios. Porque es que esto son unas cosas tremendas, pero en fin. Vivimos en esta realidad, las cosas son como son y, como decía Rose, hay que seguir dando esa guerra de guerrillas, seguir dando la batalla. Y en esta ocasión no da tiempo a contestar las preguntas de los colaboradores. En el próximo programa, más allá del especial de Estados Unidos, y si la actualidad, repito, nos lo permite, lo abordaremos solo con Estados Unidos y también reservaremos una parte para responder a las preguntas de los colaboradores, ya saben, a través de YouTube, de Patreon o de iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.